aquí para terminar el tema inicial, ¿no? Del amplificador diferencial, al menos verbalmente. Regreso un poco. Recuerdan, es un amplificador que tiene dos entradas, dos salidas, pero hay una tercera salida que es entre las dos salidas. O sea, podemos tener una salida de colector a tierra, otra salida del otro colector a tierra y una salida, una tercera salida que es entre los dos colectores. Ahora, vamos a poner este caso. No hay señales de entrada. Así lo vamos a expresar más simple. Dos señales de entrada que están a cero. ¿Eso qué va a producir? Bueno, pues aquí está una fuente de voltaje, va a haber corriente de base y es de la polarización, proviene de esta fuente. Entonces va a aparecer una IB. ¿Qué va a pasar del otro lado? Lo mismo. Está la fuente de alimentación conectada de esta manera, entonces es un circuito que se cierra y aparece de este lado también la corriente de base de la polarización. Va a crear en cada uno de los lados pues una corriente de colector. También del otro lado se suman las dos corrientes y aparece de este lado una corriente de emisor. Aparece de este lado también una corriente de emisor y va a viajar para acá dos veces la corriente de emisor. Dos veces la corriente de emisor. Ok, ahora, ¿qué pasa si le agregamos? Bueno, antes de ese punto, ¿qué voltaje hay de aquí a tierra? Bueno, pues de allí a tierra pues debe de haber una señal constante. Entonces, en este colector debemos de encontrar, si mido con un osciloscopio, debería de encontrar una señal constante de voltaje. Si mido en el otro colector, también con el mismo osciloscopio inclusive, porque los osciloscopios al menos tienen dos canales, debería de encontrar también la misma señal constante en voltajes. Si estamos hablando de voltajes, en un lado igual que el otro. Y como no hay señales de entrada, pues solo niveles de corriente continua. Si yo mido de aquí a tierra, hay un voltaje, es este. Si yo mido de aquí a tierra, hay un voltaje, aquí está. Si yo mido entre los dos, es la diferencia de potencial. Esto menos esto, pues el resultado va a ser 0. ¿Okay? Entonces aquí no va a haber diferencia de potencial. Ok, entonces vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que a mí se me ocurre usar, me gusta este ejemplo porque es muy vistoso, que se me ocurre colocar aquí un motor de corriente continua. Tiene un eje. Entonces se me ocurre poner un motor de corriente continua. ¿Qué voy a tener? Pues que si yo tengo estas dos señales de entrada, ese motor de corriente continua va a estar detenido porque la diferencia de potencial, como son iguales, la diferencia de potencial entre sus terminales es 0. Entonces el motor va a estar detenido. Ahora, ¿qué va a pasar si agrego una señal aquí? Si agrego una señal. Bueno, pues va a ocurrir esto, que va a aparecer una corriente variable. ¿Ok? Va a aparecer acá una corriente variable también. Va a aparecer acá una corriente variable también. Y ya vimos esto en el video pasado. Esta corriente, aquí viaja una corriente que viene a ser igual a la IE, pero esta corriente en vez de venirse por aquí abajo, que todavía simplemente créanmelo en este momento, lo que pasa es que esta corriente va a encontrar una alta impedancia aquí, eléctricamente va a encontrar una impedancia tan grande que va a hacer que mejor se vaya de frente. Entonces eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Pero bueno, ahorita nada más créanme, va a haber una corriente de emisor en esa dirección. Y esa corriente de emisor que está ingresando en esa dirección, pues va a crear una corriente de base en sentido contrario y una corriente de colector, no lo dibujé, una corriente de colector también de sentido contrario. Entonces aquí va a haber una corriente de colector y una corriente de colector que se está moviendo en el tiempo de sentido contrario. Perdón, es una menos IC.
¿Quién generó estas señales variables? Bueno, pues la generó esta señal de entrada, BI1. Entonces le voy a llamar 1, 1, 1. Y estas también son generadas por esa señal. Ahora, ¿qué ocurre si del otro lado hago lo mismo? Si le pongo un generador, un BI2, pues él también va a generar su propia señal. Y entonces voy a tener este caso. Voy a tener que va a crear corriente. Y esta va en la dirección de la corriente de polarización. Entonces ahora voy a tener una más IB. Y como es creada por esta otra fuente, pues más IB2. Esa IB2 va a crear aquí en el colector pues una más IC2. Y va a crear acá en el emisor un más IE2. Y le va a pasar lo mismo, esa corriente que va en esta dirección resulta que encuentra una alta impedancia por acá, así que no se va a ir por ese camino, se va a seguir de frente. Entonces, en este lado, pues es una resta, porque va a encontrar sentido a la corriente de polarización. Entonces va a crear una menos IE2. Y esa menos IE2 va a crear aquí un menos IB2 y también de este lado, menos IC2. Esta es la razón por la que se llama diferencial. Meto señales por los dos lados y aparece la resta, la señal que está creándose entre los dos lados aparece como una resta en todas partes. Resta en las salidas, restas a las entradas. En el ejemplo en el pasado video, pues yo puse una en 0, entonces la resta pues era nada más una de ellas, ella menos 0. Entonces era ella misma, entonces un amplificador regular, digámoslo de esa manera. Aterrizo una y dejo que la otra simplemente se amplifique. Pero si pongo dos señales, lo que se está amplificando, vean, es la resta de las dos señales. La resta, y esa es la importancia, esa es la razón por la que se llama diferencial, amplificador diferencial. Lo que amplifica este amplificador es la diferencia de dos entradas. Si imaginen que esta es idéntica a esta, igualitas. Es más, agarro un generador y lo conecto aquí y también lo conecto acá. O sea, pongo un cable doble y conecto el misma señal a las dos entradas. ¿Cuál es la diferencia de ellas dos? Pues es 0. Estas dos corrientes van a ser idénticas, estas dos son idénticas, todo es idéntico. El resultado, se restan y solamente me queda la corriente de polarización en los dos lados. Y por lo tanto hay un voltaje constante de un lado, un voltaje constante del otro. Y entonces si yo tuviera este motor aquí puesto, el motor estaría detenido. Si pongo la misma señal en los dos lados. Pero ¿qué pasa si hago esto? Que BI1 sea mayor que BI2. O sea, ya no son idénticas. Las pongo de tal manera, imaginen que es de la misma fase, es una señal alterna y de las mismas fases. O imaginen que es corriente directa. Vamos a verlo de esa manera. Imaginen que es corriente directa. Pongo un volt y un volt. La diferencia de las dos, pues, como son idénticas, van a crear las mismas corrientes. Y por lo tanto, el motor estaría quieto. Pero ¿qué pasa si le subo el voltaje a esta fuente? Las dos son de corriente directa. Le pongo 1.1 volt y aquí se queda 1 volt. Quiere decir que ahora este es más grande. Entonces, esta resta queda positiva. Esta resta queda negativa, pero de la misma magnitud. Este queda positiva, este queda negativa. Y como es una diferencia de potencial, ¿qué va a ocurrir? Que este voltaje pues va a estar un poco más arriba que el otro. Y el resultado, que el motor se empieza a girar hacia una dirección. ¿Okay? Y si le subo más a este voltaje, el motor cada vez tiene más diferencia de potencial en sus terminales, entonces cada vez gira más rápido en esa dirección. Ahora, supongamos que ya va girando bien rápido porque ya lo moví, lo subí, elevé este voltaje. Y ahora hago esto. Me voy acá y le empiezo a subir. Cada vez la diferencia se va haciendo más pequeña. O sea, si este voltaje que yo le subí llegó hasta acá y el voltaje del otro lado nada más se quedó aquí, pues tiene una gran diferencia de potencial, el voltaje diferencial. Si esto le empiezo a subir, va subiendo, subiendo y la diferencia se va haciendo cada vez más pequeña. El motor cada vez va a tener menos diferencia de potencial, entonces va girando cada vez menos, menos, menos
Y cuando alcance el mismo voltaje, la diferencia de potencial se hace cero, aquí también se hace cero y el motor se para. Pero ahora, ¿qué pasaría si le sigo subiendo a este voltaje? Entonces, el de aquí, la voy a pintar en azul, se queda aquí. Esta es la de verde, voy subiendo, alcanzo el mismo voltaje, hago que la diferencia de potencial sea la misma, el motor se detiene, pero ahora le sigo subiendo a este lado. Entonces sigo subiendo, subiendo, subiendo. ¿Y qué ocurre? Que ahora hay la diferencia de potencial se cambia de signo. Y entonces, ¿qué va a hacer el motor? De haber estado girando en una dirección, ahora va a empezar a girar en sentido contrario. Y entre más altas, entre más elevada sea esta señal, pues más rápido va a girar en la otra dirección. ¿Okay? Bueno, ¿eso en qué se puede utilizar? Bueno, pues por ejemplo, imaginen que esto es una celda fotovoltaica, una celda fotoeléctrica. Es el ejemplo así típico. Y esta también, una celda fotoeléctrica. Imaginen que las dos son celdas fotoeléctricas. ¿Qué haría el motor? Pues depende. Imaginen que yo pongo una lámpara exactamente aquí enfrente. Imaginen que son como dos ojos. Son celdas fotoeléctricas. Pongo una lámpara exactamente enfrente de ellas y reciben los dos ojos reciben la misma intensidad luminosa, crean el mismo voltaje si son idénticas. Entonces, si los pongo aquí exactamente en medio, crean el mismo voltaje. ¿Y qué va a hacer el motor? Pues estar quieto. Pero ¿qué pasa si si apunto más, me acerco, apunto más, hago un ángulo así y apunto más a esta celda? Entonces va a llegar más luz, va a crear más voltaje. Entonces yo podría poner una luz aquí en medio. Si la luz es la misma en las dos celdas, pues el motor quedaría quieto. Pero si apunto un poquito más para acá la luz, el motor va a girar en una dirección. Y si apunto más para allá la luz, el motor va a girar en aquella dirección. Bueno, pues este circuito del diferencial pues se utiliza precisamente para hacer lo mismo que hacemos los seres humanos o prácticamente todos los seres vivos, como el girasol, por ejemplo. El girasol gira hasta quedar de frente con el sol. Nosotros, cuando alguien prende una lámpara, podemos girar la cabeza hasta que en los dos ojos, o sea, ¿cómo sabemos que la lámpara está en cierta dirección? Ah, pues giramos la cabeza hasta que los dos ojos reciben la misma cantidad de luz. Y entonces decimos, para aquel lugar está la fuente de luz. ¿Qué implicaría aquí? Pues poner estas celdas en el eje, bueno, conectar las celdas precisamente en el motor mismo. Poner aquí una de las celdas, poner la otra celda aquí y poner una luz, una lámpara. Ese motor, vamos a pensar que fuera este, haría girar. Si ponemos la luz en medio, pues se va a quedar, los dos van a ver lo mismo y entonces el motor se quedaría quieto. Pero si yo muevo la lámpara hacia un costado, va a moverse hacia ese lado hasta que en los dos ojos, en las dos celdas, vean exactamente lo mismo y ahí se va a detener el ojo, digo el motor. Si muevo la lámpara para el otro lado, ¿qué van a pasar? Pues las dos celdas van a ver cosas diferentes, se va a empezar a mover el motor hacia ese lado hasta que las dos celdas vean exactamente lo mismo y hasta ahí se va a mover. Entonces, el diferencial pues es lo que hacemos, como les comento, pues todos los seres vivos o casi todos los seres vivos. Por eso tenemos dos ojos o dos oídos. Creamos notamos diferencias. Si escuchamos un sonido, el sonido llega en diferente proporción a cada lado, a cada oído, y entonces decimos, para allá fue de donde provino la fuente, o para acá, o de frente, dependiendo de esa diferencia. Pues este amplificador hace o puede hacer exactamente lo mismo. Está emulando algo que ocurre en la naturaleza. ¿De acuerdo? Bueno, en la siguiente sesión
aplicaríamos modelos de los transistores y análisis del circuito para encontrar ahora sí sus impedancias de entrada, sus impedancias de salida y sus ganancias de voltaje. ¿De acuerdo? Y de ahí pasaríamos a un diseñar un circuito diferencial.